Hola traders, hoy vamos a mirar el estado de los mercados para la semana del 1 de marzo del 2022. Hoy vamos a empezar un poco diferente porque durante esta semana nos llegaron muchísimas preguntas de por qué estaban subiendo los índices americanos y teníamos todo el tema de la guerra. Así que en este video les vamos a mostrar la información histórica que tenemos al respecto. ¿Qué pasa con los mercados? Normalmente los mercados se anticipan y descuentan lo que creen que va a pasar. Es decir, las caídas normalmente vienen antes de que las cosas se pongan pésimo oficialmente y cuando ya oficialmente nos dicen esto pasó, los mercados suben en vez de bajar. Ahora miremos qué ha pasado históricamente en las guerras. Estas gráficas les muestran la guerra de Vietnam, del Golfo, de Afganistán, Irak, Crimea. Y lo que tenemos es las cajitas grises, es 2 meses antes de que estalle la guerra. La línea punteada es cuando arranca la invasión y estalla la guerra y los siguientes 18 meses. Como vemos en casi todos los casos, antes de que lleguemos a la línea punteada, que es cuando arrancaron las guerras, tenemos en algún momento una caída, una caída, una caída, una caída y una caída. Así que como ven, en todas pasa y luego apenas llegamos a la línea punteada y arranca efectivamente la guerra y se conoce la noticia, normalmente tenemos subida de mercados, así sea temporal. En Afganistán, que estábamos en la mitad de la caída del dot-com crash del 2000 al 2003, de todas maneras, el S&P 500, que es lo que vemos en la línea roja, subió así sea temporalmente apenas estalla la guerra. Y en los demás, Irak y Crimea, sube y termina 18 meses después más alto. En los mercados hay un dicho que es compre el rumor y venda la noticia. ¿Qué quiere decir eso en el caso de las guerras? Que vamos a tener caídas cuando se empieza a hablar de guerras y subidas cuando efectivamente arrancan. Así que como ven en el pasado, comprar ese miedo máximo el día que arranca la guerra, si los mercados abren abajo, ha sido bueno en el corto y el mediano plazo. Esto por supuesto no es una predicción de qué va a pasar, simplemente nos dice cuáles son las probabilidades de que tengamos varios días al alza después de que arranca una guerra. Pero igual en las guerras pueden pasar cosas inesperadas. Así que la volatilidad puede durar alta varios días o semanas. Y ahora miremos nuestras gráficas normales. Acá tenemos como siempre nuestros gráficos con el algoritmo Enigma puesto encima. Y el algoritmo Enigma, como ustedes saben, utiliza análisis intramercados, es decir, mira el mercado de los bonos, de las monedas, de las materias primas y temas internos de los mercados de las acciones para determinar si el riesgo está alto o bajo en los mercados de acciones. Si miramos los índices al cierre de hoy, vemos que el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P siguen en riesgo medio en este momento y el Russell se nos pasó el viernes pasado a bajo riesgo. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver en estas gráficas? Que al cierre de hoy el Russell cerró por encima del punto más alto de la vela del viernes y lo mismo hizo el Nasdaq. Es decir, en términos de fuerza relativa, el Russell y el Nasdaq están reaccionando mejor los últimos días que el Dow Jones y el S&P. Esos dos índices, por supuesto, han sido los que más han caído en la caída que empezó en noviembre. ¿Y dónde estamos relativamente a las zonas que habíamos pintado anteriormente? Nosotros les dijimos que teníamos esta zona de soporte y esta zona de resistencia y en la mitad esto iba a estar muy volátil y peloteando para arriba y para abajo. Miren qué pasó. El día que estalló la guerra de Ucrania con Rusia, los mercados abrieron acá abajo. Nos rompieron en teoría esta zona de soporte, pero ese mismo día cerraron por encima otra vez dentro de la zona. Es decir, no hemos tenido un cierre por debajo de esa zona de soporte. Simplemente tuvimos, por decirlo así, una barrida por debajo y otra vez cerramos por encima. Entonces, nuevamente estamos en el mismo sitio de la semana pasada, entre ese soporte y esa resistencia, y lo que queremos ver es qué van a hacer, si van a terminar cerrando por debajo de esas zonas o si vamos a seguir en la mitad de estas zonas o rompiendo la superior. Pero por ahora lo que podemos esperar es más volatilidad y más peloteo para arriba y para abajo en los índices americanos. Y ahora miremoslos con los filtros de corto plazo de sentimiento. Y aquí vemos que el algoritmo de sentimiento está en mediano riesgo, es decir, se nos pasó de alto riesgo
a mediano riesgo en todos los índices, menos en el Dow, que seguimos en alto riesgo. Así que la conclusión de los mercados americanos y los índices americanos es que tenemos que seguir con cautela porque no hay una direccionalidad clara y no sabemos si estamos en un rebote de un mercado a la baja o si efectivamente vamos a empezar una campaña para buscar precios más altos continuamente. Entonces acá cautela y muy buen manejo del riesgo, traders. Y ahora miremos qué ha pasado con los flujos en los otros activos globales. Empecemos con los tesoros americanos. Hoy, como ven, los tesoros están empujando otra vez más arriba y ya veíamos una tendencia alcista, con todo y que en teoría la potencial alza de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos es mala para los bonos, pero lo que hemos tenido es flujos yéndose hacia resguardos de valor como son los tesoros. Y vamos a ver que hay flujos también entrando al oro y al dólar, que son otros de los movimientos que suelen pasar cuando la plata tiende a resguardarse. Acá tenemos el dólar y como ven otra vez, seguimos en términos alcistas, aunque los últimos días que han subido los mercados después de que efectivamente estalló la guerra, hemos tenido consolidación un poco más abajo, pero todavía nuestra tendencia alcista continúa. El oro es otro instrumento que, como ven, ha tenido flujos de capital y continúa al alza. Esta apertura acá fue el día de la guerra y lo curioso es que nosotros estos 2 días anteriores empezamos a ver acumulación en todas las acciones de los mineros, por ejemplo, de oro. Es como si alguien supiera que el día que la guerra iba a arrancar iba a ser en los siguientes 1 o 2 días, porque acumularon acá y como ven, mucho del oro se vendió por acá arriba apenas abrió el mercado y tuvo esta gran caída, aunque otra vez hoy vamos al alza. Los commodities o materias primas también siguen con su tendencia alcista intacta y como decíamos, los temas de inflación han hecho pues que este ETF tenga una muy buena tendencia alcista y ahora con la guerra hay muchas materias primas como el petróleo, aceros, aluminio, todo eso que tienen grandes reservas en toda esa zona de Rusia, Ucrania, etcétera. Entonces, eso ha llevado a que sigan habiendo presiones alcistas en muchos commodities. Y ahora continuemos con los mercados latinoamericanos vistos con el algoritmo Enigma. El efecto de la guerra no ha afectado mucho los países latinoamericanos, pero como seguimos viendo presión en las materias primas y commodities, que favorecen mucho a varios de estos países, pues hemos visto flujos y reducción del riesgo básicamente en todos los mercados. Al día de hoy estamos bajo riesgo en absolutamente todos y en teoría podemos buscar exposición a estos mercados. Bueno, traders, y con esto terminamos el estado de los mercados para esta semana. Como mencionamos, hay que tener un poco de cuidado porque pueden salir noticias que mueven los mercados globales de este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, sanciones de los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, tradeen con cuidado y hasta la próxima.